deseo de estar aquí. Vamos a continuar en el libro de 1 de Corintios. Acercamos al final, ¿no? Estamos en capítulo 15. Vamos a empezar desde el versículo 12 y hoy vamos a estar desde ahí hasta el versículo 26. Entonces vamos a leerlo y luego repasarlo más lento. Dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como hemos escuchado la semana pasada en los primeros 11 versículos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos a pedir que Dios bendiga su palabra y nuestro tiempo así. Padre mío, Dios mío, es mi petición, mi oración, que en ese tiempo no será mi opinión que es compartido, sino tu palabra, y que tu Espíritu Santo use ese tiempo para glorificar el nombre de Jesús en medio nuestro. Y en su nombre oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos mencionado una y otra vez que el contexto de un pasaje es de suma importancia, ¿no? Aunque tomamos pequeños trozos del texto para poder escudriñarlos con más profundidad, todo sería en vano si los separamos de su contexto más grande. El contexto del libro, a veces aún pensamos en el contexto de la Biblia en sí. Donde estamos en el Nuevo Testamento, no estamos en el Antiguo Testamento. Eso tiene sus implicaciones. ¿Y qué es lo que viene antes del capítulo 15? Aitor acaba de predicar de la resurrección. Ese hecho es un hecho histórico, y da como si fuese antes de un juez, da muchas pruebas de que sí, eso pasó en un tiempo en la historia. Jesús murió, estuvo en la tumba 3 días y luego resucitó. ¿Vale? Pero ¿qué fue antes de ese pasaje? ¿De qué estaba hablando Pablo? Los cultos, ¿no? Y orden dentro de los cultos, y cómo los cultos deben ser testimonio a los demás. Si un incrédulo viene a nuestro culto, va a ver Cristo en nosotros, va a ver Cristo hasta en la manera en que cantamos, en la manera en que predicamos la palabra, el orden que tenemos, va a ver Cristo en medio nuestro. Entonces sigue en esto, hablando de que
lo que Aitor predicó la semana pasada, la resurrección, eso es de suma importancia en todo lo que hacemos, ¿vale? Y eso es lo que Pablo va a decir aquí. Entonces, Pablo quiere ahora enfatizar que la raíz de la unidad es la doctrina sana. Y una doctrina sana tiene sus cimientos firmemente en la resurrección corporal de Jesucristo. ¿Por qué dijo corporal? Dijo, es que muchos dicen que vamos a ver eso, que Cristo resucitó, pero solo su espíritu, no era su cuerpo físico. Y muchos hoy en día en muchas religiones afirman que va a ser una vida después, pero solamente en el cristianismo afirmamos que va a ser nuestro cuerpo físico que resucita, va a resucitar. Vamos a ver que los corintios tenían cuestiones en cuanto de la resurrección y cuestiones sobre la resurrección de la vida. Esos tipos de cuestiones no son nada nuevo. Desde los primeros tiempos, personas han luchado con esa idea. En el día de Pablo había facciones dentro y fuera del judaísmo en cuanto de esa creencia. Por ejemplo, podemos ver en Hechos capítulo 23, versículo 8, que los saduceos, una secta en judaísmo, algunos de los sacerdotes fueron como partidos políticos dentro de la religión de judaísmo, saduceos y fariseos. Los saduceos negaban la resurrección de la vida o la resurrección de la vida física. Pensaban en un espíritu que iba a ser después, pero los fariseos lo creían en ella. Y en la filosofía griega de aquel tiempo, la mayoría creían en algún tipo de vida después de la muerte. Pero ellos negaron que sería una resurrección corporal, física, sino solo del alma, del espíritu, en un lugar desconocido, más allá. Hasta en el día de hoy solemos escuchar eso, en la vida más allá. ¿Dónde es más allá? Más allá. Entonces no nos sorprenda que haya personas dentro de la cultura en Corinto y hasta dentro de la iglesia que luchaban con estos conceptos. Gran parte de nuestro camino en Cristo es dándonos cuenta cada vez más por el Espíritu Santo de cuánto que nuestra cultura ha moldeado nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión. Eso es una palabra grande para decir la manera en que interpretamos lo que vemos en el mundo, lo que creemos. Esto incluye a cada persona en esta iglesia, cada uno de nosotros, yo incluyendo Pastor Jonathan, Pastor Timoteo, todos nosotros tenemos esas partes de nuestra vida que no reflejen bien el carácter de nuestro Dios, porque en estas áreas hemos sido moldeados por nuestra cultura, sin ni siquiera darse cuenta de ello. Y debemos dejar que el Espíritu Santo saque a la luz esas imperfecciones de nuestras creencias para que podamos cambiar y reflejarle cada vez más a nuestro Redentor. Eso se llama la santificación progresiva, que cada vez más reflejemos a nuestro Salvador, ¿vale? En la primera hora hemos hablado de cómo fue el hombre al principio y reflejaba a Dios, pero luego la caída. Y ahora no tanto. Pero una vez que uno nazca de nuevo, puede empezar en ese camino de reflejarle cada vez más. Entonces dice en versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O lo que está diciendo es que no hay una resurrección corporal. ¿De verdad había personas dentro de la iglesia diciendo eso?
o es más que su forma de vivir mostraba tal creencia. Y me pregunto si hay alguien dentro de ese aula que lucha con la idea de que un día su cuerpo va a resucitar. Pero Caleb tiene esas personas creyentes que han sido perdidos al mar. Tienes personas que han sido quemados en una hoguera. que su cuerpo físico ya no se existe. Vamos a hablar de eso, ¿vale? Hace casi 10 días, creo, hubo un huracán en los Estados Unidos que entró por Florida y luego pasó por mi pueblo en Georgia y luego en Carolina del Norte, Tennessee. Y ya han sido más de 160 personas muertas por esas inundaciones. Personas llevaron toda su casa por ríos y inundaciones. Personas que tal vez nunca van a encontrar su cuerpo porque están en partes tan alejados de pueblos o totalmente perdidos al agua o al mar. ¿Qué va a pasar con esas personas si fuesen creyentes? Pero la Biblia dice que todos van a resucitar, aun los incrédulos, corporalmente, ¿vale? Cada ser humano va a tener una resurrección de su cuerpo. Entonces, versículo 13, porque eso es lo que está diciendo, que algunos no creían en esa resurrección. ¿Por qué nos es difícil creer que Dios podría hacer eso? Pues, como hemos escuchado en la primera hora, el mundo dice que nuestros problemas, una de las respuestas sería mejor educación. Pues muchas veces cuando tenemos, según el mundo, mejor educación, decimos, pues esas cosas de Dios, yo no entiendo cómo una persona podría tener una resurrección corporal. Eso no se pasa. No pasa, sino que hay algo sobrenatural. Y estamos hablando de algo sobrenatural que va a pasar a toda la criatura. Versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, pues si crees así, tienes que darte cuenta de las implicaciones de tus creencias, ¿vale? Hay varias cosas que puedes tener como creencia, pero nunca has pensado, pues si creo así, lógicamente, y Dios es un Dios de la lógica, Dios creó la lógica, lógicamente tengo que afirmar eso y afirmar eso y afirmar eso. Es por eso que os animamos a utilizar esa pregunta cuando estás evangelizando a alguien y alguien da una afirmación y puede decir, interesante, ¿y cómo has llegado a esa conclusión? Porque normalmente la gente del mundo no piensa en cómo han llegado a esa conclusión ni las implicaciones de lo que creen, ¿vale? Solamente tienen esa creencia, pero no piensan en cómo me has sacado de esa conclusión y qué implicaciones tiene a mi vida en el día a día, ¿vale? Entonces, está diciendo, pues si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó corporalmente. ¿Por qué? Porque Cristo era un hombre 100%. Era Dios 100% y un hombre 100%. Eso es necesario porque si no fuese hombre, no tenemos salvación. No podría ser nuestro sacrificio satisfecho. Sí, Jesús llegó al mundo para tener un cuerpo físico, nació como tú y yo, de una mujer, pero era una virgen para que no tuviese pecado como tú y yo tenemos con nuestros padres. Pero es necesario, si rechazas una resurrección
corporal, tampoco puedes decir que Cristo resucitó. Y algunos dicen, pues, vale, dejo que Cristo resucitó. Pero solo Él, porque era Dios. ¿Saben lo que está diciendo? Cristo vino al mundo como un hombre y se resucitó de entre los muertos para darnos una garantía que todos los que creen en Él van a tener la misma herencia que Él y va a resucitar también. Algunos dicen que creer en la Biblia es creer en algo con una fe ciega. Pablo nos muestra que el Dios que nos salva es el mismo creador del universo y de la lógica también. Ni matemáticos ni científicos inventaron la lógica. Dios creó la lógica. Dios creó el orden. No puedes decir que Cristo resucitó, pero nosotros cesan de existir al morir, o que nuestro cuerpo no pueden resucitar como Cristo resucitó. Si Cristo murió y resucitó, todos los que han recibido su perdón van a recibir además la resurrección de su cuerpo físico para estar siempre con Él. Y los que le rechazan también van a recibir su cuerpo resucitado, pero para una condenación eterna. Porque decir que no es posible es decir que Dios no es todopoderoso. Vemos en versículo 14 que dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hubo un presidente de los Estados Unidos, su tercer presidente, también es el que escribió la Declaración de la Independencia, uno de los más famosos fundadores de los Estados Unidos, que se llama Thomas Jefferson. Hizo una obra que ahora se refiere y se conoce como la Biblia de Jefferson. Y mira, es la misma Biblia que tenemos tú y yo, salvo que él cortó literalmente con cuchillo todos los pasajes que tuvo cosa alguna sobrenatural. Obviamente eso incluye la resurrección. Sí, puede pasar eso es la Biblia de Jefferson. Y dice la vida y moraleja de Jesús de Nazaret. Morales. O sea, las virtudes de su vida. Porque Jefferson pensaba que Jesús era un hombre muy guay. Le encantaban sus enseñanzas, pero rechazaba que Jesús era el Dios hombre. Rechazaba que era el creador del universo. Era un buen hombre, un maestro fantástico, merecedor de nuestra imitación y nada más. Y te digo hoy, por su testimonio, el mismo hombre ahora está en agonía perpetua en el infierno, quemándose para siempre en el infierno. ¿Por qué? Porque no creo en el sacrificio satisfecho de Jesús. Fuerte, ¿no? Pero es la verdad. ¿Te acuerdas de la pregunta que hemos sugerido hacer una y otra vez? Aquí cuando alguien te hace una afirmación, aquí podría ser cuando alguien dice, no hay una vida después, morimos y ya está. ¿Quién ha escuchado eso alguna vez? 1, 2, 3, muchos, imagino, todos, imagino. Todo acaba con la muerte. ¿Qué sería una buena respuesta? Que abre puertas de conversación en vez de construir muros. Por ejemplo, es una afirmación bastante interesante, curiosa. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Poniendo la necesidad de defender su opinión en sus propias manos. Para pensar, porque la mayoría de las veces nadie piensa en sus afirmaciones. Solamente dicen cosas y ya.
Luego hay otro lado de la lógica. Hay que defender tus propias conclusiones también. Pero también es necesario lidiar con las implicaciones de esas conclusiones. Y es exactamente lo que Pablo está poniendo a prueba aquí. Las implicaciones de afirmaciones erróneas. Si no hay resurrección física de la vida, pues entonces Cristo no resucitó. Y si eso es, pues entonces nuestra fe es vana. Nuestra predicación, y sigue más y más. Versículo 15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, dice francamente, si Cristo no resucitó, sois y somos, dice Pablo, mentiras. Los que siguen a Él. Pero no para ahí. Porque, en versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ya acaba de decir eso, pero quiere decirlo de nuevo, para que entendamos lo que está diciendo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ya hemos escuchado eso, Pablo. Pero quiere que entendamos las implicaciones de una conclusión errónea. Aún estáis en vuestros pecados, sin perdón. Entonces, versículo 18, también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Y qué significa eso? Dormir, cuando Pablo usó eso, también hemos visto esa palabra en 1 Corintios 11, habla de personas que habían tomado la Santa Cena indignamente y por eso de consecuencia algunos ya duermen. Habla de personas que han muerto creyentes por haber tomado la Santa Cena indignamente, con pecado en su corazón, sin confesar eso. Aquí es lo mismo. Los que han fallecido, está diciendo, en Cristo perecieron. O sea, que si Cristo no resucitó de entre los muertos, los que han muerto están en el infierno. Porque si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecado. Y luego, en conclusión de todo lo que ha dicho en ese punto, dice en versículo 19, si en esta vida solamente tenemos esperanza, en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, nos burlan con propósito. Tienen razón los que dicen, sois necios. Si Cristo no resucitó, tienen razón el mundo por burlarnos, por decir cosas así de nosotros. Porque somos patéticos, dice Pablo, si Cristo no resucitó de entre los muertos. Eso es la conclusión lógica de una creencia de que no existe una resurrección corporal física. Si no existe más que una fe ciega, vacía y tonta, tenemos una fe lastimosa. Mira, lo que vemos aquí es que Pablo dice que no hay lugar alguno para él, que dice que le gusta a Jesús y sus enseñanzas, pero no cree que era Dios. No cree ni en lo sobrenatural, ni en la resurrección. Una vez aquí en Logroño, estuve tomando un café con uno de Valencia y me dijo, soy católico. Digo, nací católico. Fui bautizado de bebé y hasta que me casé en la iglesia. Además, he tenido a mis hijos bautizados en la iglesia. Por si acaso, me dijo. Pero en realidad, soy ateo. Este mismo hombre me preguntó, o me dijo, creo que Jesús fue un hombre de verdad, una persona histórica, con buenas enseñanzas y que la mayoría de la Biblia es verdad. Luego me preguntó, ¿pero tú crees en los milagros también? Como por ejemplo, abrir el Mar Rojo
Y era tan obvio por su reacción cuando le dije, sí, creo en cada palabra de la Biblia que es verdad. Su expresión al decirle eso, era claro que él pensaba que yo iba a decir, yo sé que algo de esas cosas son un poco épico. Ciencia ficción. Son leyendas. Pues, lo que pasó fue que era un tiempo seco. Podían hacer eso por el barrio sin casi ni siquiera mojar sus pies. No. Que Jesús, que Dios, el Creador, de manera sobrenatural partió las aguas. ¿Y qué dice el escritor? Hasta que el pueblo de Israel pasó ¿sobre qué? Tierra seca. ¿Alguna vez has pasado donde había una inundación días después y ya el agua está, ya se ha ido el agua? ¿Pero qué es? Barro. Hasta que a veces, por ejemplo, después de la marea, si va a ser por la playa y... Sí. Pero está diciendo, no, eso fue una cosa de Dios. Y he escuchado casi palabra por palabra lo que él me dijo de muchas personas, diciendo, puede ser por soy católica o soy católico o católica, soy musulmán, y luego dicen, nací con esa religión. Pero en realidad, o sea, cómo vivo mi día a día es, soy ateo. O algunos dicen, soy agnóstico. ¿Cuál es la diferencia? Uno dice que no hay Dios y otro dice que, pues, no sé si hay Dios. Esa es la diferencia entre ateo y agnóstico. O sea, esa religión en que nací es mi identidad cultural, pero no tiene nada que ver con cómo vivir mi vida día a día, en el día a día. Decir que soy cristiano pero no creo en los milagros de Dios de la Biblia, incluso en la resurrección, es como decir que vamos a jugar fútbol. Imagino que yo no soy muy de fútbol. A mí me gusta verlo y jugarlo, pero nadie le gusta jugar conmigo. O nadie le gusta que yo esté en su equipo. Que esté de parte de otro, ¿vale? Y imagino que digo, André y también Dani y Aitor y Alejandro y Oscar, vamos, y Jonathan, vamos a jugar, ¿vale? Y llegamos al campo y alguien dice, pero Caleb, ¿dónde está el balón? La pelota. Y yo, hombre, ¿por qué? ¿Por qué hablas de esas cosas así, tontas? Solo jugamos. Pero necesitamos la pelota. No te distraigas con los asuntos así. Jugamos. Es necesario tener la pelota, Caleb. Si dices que eres un seguidor de Jesús, es necesario creer en la resurrección corporal de Jesucristo. Amén. Si no afirmas eso, no eres seguidor de Jesús, no tienes el perdón de pecado. Todavía estás perdido en tus pecados. Versículo 20. Pablo ha gastado un tiempo diciendo las implicaciones de pensar y creer así. Yo quiero quitar ese hombre porque no me gusta mucho ese hombre. Ha gastado un tiempo diciendo, si crees así, tienes que adoptar esas creencias también, porque las conclusiones lógicas. Esto pasa.
así. Luego vemos el gran giro en el discurso, en versículo 20. Más ahora, este más es el como pero, más ahora, Cristo ha resucitado y hemos visto eso la semana pasada. Ha dado tantas pruebas para decir, eso es claro. Estos hombres, los 11 hombres que estuvieron escondidos en el aposento alto y luego, pocos días después, están en el templo predicando con fuerza y sin temor. Y los demás diciendo eso. Esos son gente sin letra. Son pecadoras y ¿cómo que están así predicando? ¿Cuál es la diferencia? Habían visto hasta Tomás, Jesús en su cuerpo resucitado. Eso es la gran diferencia. Pablo ha puesto las implicaciones de una manera de pensar, de una cosmovisión, y luego declara que tal creencia es absolutamente falsa. Porque si Cristo se ha resucitado, y Pablo puso tanta evidencia de una manera como si fuese ante un tribunal para no dejar duda alguna en cuanto de la veracidad de su declaración que Cristo resucitó. Luego vemos a continuación en versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hemos hablado de eso en la primera hora, hablando de todos nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron. Y si piensas, he escuchado eso también, tal vez lo has escuchado o lo has dicho, tal vez. Si yo estuviese en el jardín de Edén, no hubiese comido de ese árbol. Pero sí que tú y todos nosotros y yo también hubiésemos comido. Porque Adán y Eva, ¿cómo eran en aquel entonces? Sin pecado. Eran en condiciones perfectas. Entonces lo que la Biblia quiere decir es, sí, cada ser humano habría hecho eso por no ser Dios. ¿Vale? Entonces, vemos que por un hombre entró el pecado en el mundo y muerte, pero de la misma manera, por un hombre, la resurrección de los muertos, por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Qué es las primicias? Es las primeras cosas que van de la cosecha, ¿no? O tenemos algo semejante en Efesios cuando habla de las arras, que es el Espíritu Santo. Y cuando compramos una casa tenemos un contrato de arras, ¿no? Pero es un porcentaje, ¿no? Pero cuando recibimos la garantía de nuestra salvación, recibimos 100% todo el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. No recibimos un porcentaje, es la arras. Y Cristo, su resurrección, las primicias es la arras, la garantía de que nosotros vamos a tener una resurrección física tal como Él tuvo. Pero dice, porque la gente dice, pues acabo de ver mi tío, mi abuelo, mi esposa fallecer. Y vio en el tanatorio su cadáver. Y no hubo una resurrección ninguna. Y todavía está en el cementerio. Y dice, mira, todo con orden. Sigue con esa cosa de orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Esperamos. Todos los que han fallecido esperan la resurrección de su cuerpo. Todos los seres humanos que han creído en Jesús y ya han fallecido, su alma está en la presencia del Señor. Y entendemos de las Escrituras que de una manera se pueden ver y ser visto y conocido, porque como Abraham y cuando
Jesús habló de Lázaro y el joven rico que estaban uno en el paraíso y otro en el infierno, hablando que conocían uno a otro, pero no eran su cuerpo físico allí, sino su alma. Podrían sentir dolor y otro placer. Entonces, pero no tienen su cuerpo físico que han estado en ese tierra porque todavía está en la tumba o en el ataúd o quemado, lo que sea. Estamos esperando que nuestro cuerpo, lo que han fallecido, sea resucitado cuando viene el Señor por segunda vez. Luego el fin, eso habla de cosas escatológicas, de los fines de la tierra, como en Apocalipsis. Dice que el fin habla de cuando la iglesia va a ser arrebatado. Gracias. Arrebatado de la tierra, estar con el Señor, pero el fin, los 7 años de tribulación, y luego cuando Jesús viene para morar en la tierra y pasar 1000 años de su reino, antes del tiempo de la eternidad, con Él en el cielo. No tenemos tiempo para hablar más de eso. Podríamos pasar semanas y años y tal vez vamos a hacer un estudio en Apocalipsis un día. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, dice en versículo 24, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gloria a Dios. Porque cada uno de nosotros hemos sufrido a causa de la muerte. Seres queridos, amigos, familiares, que ya han fallecido. Y es un dolor en esta vida. Es un dolor genuino. Pero un día, cuando habla también en Apocalipsis, que Dios va a limpiar toda, ¿cuál es la palabra? Lágrima. Toda lágrima. Sí. Eso es donde no tendremos ese dolor. ¿Vale? Haz mirada a tu izquierdo y tu derecha. ¿Quién no está que debe estar? Si eres miembro de esa iglesia, es tu deber mirar por el buen de los otros miembros de la iglesia con quienes has hecho un pacto serio. Y cuando llamas a tal persona te dicen, pues, ay, que tenía tanta pereza y que las sábanas me pegaban a la cama, o que estaba un poco deprimido, o que me dolía la espalda, o no sé qué. Que digas en amor y que para el seguidor de Jesús seguir y obedecerle no es un lujo para aprovechar solo cuando nos encontramos alegres y de buen humor. Es para alimentar nuestra alma dolida. Es para ser un ánimo a nuestro prójimo, es para glorificar el nombre de Jesús, es para recordarnos de esa verdad de la resurrección. Es para glorificar el nombre de Jesús en congregación con nuestra iglesia. Es para proclamar el nombre de Jesús a un mundo perdido. Ahora bien, si tú encuentras mal de salud, si tienes COVID, bronquitis, un virus, sí, quédate en casa, por favor. Ese tipo de compartir no es amor, ¿vale? Pero si es porque no te encuentras muy animado, sí, pues entonces tienes aún más razón por estar aquí. Miembros de esta iglesia, has hecho un pacto serio con los unos con los otros. Es un deber de los demás acercarte cuando estás en pecado. Que estemos humildes y agradecidos cuando alguien nos acerca y nos alerta de un mal comportamiento.
o creencia en nuestra vida para que podamos arrepentirnos del pecado y alejarnos de ello. Y para que él o ella que nos alerta, no es fácil hacer eso, pero sí que es necesario por nuestro crecimiento. ¿Alguien aquí ha visto a alguien resucitar de entre los muertos? Yo tampoco. ¿Tu día a día refleja que tienes un Salvador que hizo exactamente eso? Si fuésemos al tanatorio para ver el cadáver de un ser querido y mientras que estuvimos delante del cadáver se puso de pie y veíamos de nuevo a nuestro ser querido con vida, nadie tendría que animarnos a compartirlo con los demás. Estaríamos en la puerta de radio, de la televisión, mira, tengo el certificado de muerte aquí y luego, mira, tengo la persona aquí viva. Y si alguien te burlase al escucharle, yo diría, sé que suena imposible, pero estuvo yo y mira, está aquí. Lo veía con mis propios ojos y tú puedes verlo. Exactamente lo que acabamos de ver la semana pasada en los primeros 11 versículos de ese capítulo. ¿Tu familia sabe que crees que Jesús resucitó físicamente de la muerte? ¿Tus amigos saben eso? ¿Tus compañeros de trabajo saben que tienes esa creencia? ¿Y tu comportamiento refleja esa creencia? ¿Qué implicaciones tiene la resurrección para nuestras ansiedades diarias? ¿Luchas con ansiedad sobre lo que quizás podría pasar hoy o mañana? Sí, y no quiero no quiero que suene ligero a decir eso, pero ¿qué importa a la luz de la resurrección? Mi Dios resucitó de los muertos y eso garantiza que un día yo también voy a resucitar de la misma manera. Todas mis ansiedades y cree, yo tengo mis ansiedades día a día, cada día. Todas mis ansiedades y frustraciones y estrés en esta vida es temporal. Tengo una esperanza duradera, garantizada, eterna. ¿Qué implicaciones tiene ese pasaje en nuestra evangelización? Pues es que es el eje de nuestra salvación. Todo gira en la resurrección de Jesús. Entonces, al hablar de inconversos de Jesús, no pierdes tiempo en debates de la creación, ni de dinosaurios, ni los tiempos pasados, ni los tiempos por venir. Solo hay que mostrar que es verdad. Todas esas cosas son importantes, pero Jesús resucitó de entre los muertos. Una vez una persona cree eso, cambia su vida y puede entender las cosas de la vida. Lo que dice en Hechos 17:34, cuando escucharon de la resurrección corporal, singularmente, algunos dijeron, pues te escuchamos otra vez en eso, y algunos creían. Eso es lo que pasa cuando predicamos la resurrección de Jesucristo. Primeramente, la mayoría lo van a burlar. Algunos van a decir, pues estoy tan agradecido que tienes esa paz en tu vida, pero no van a. Tal vez nos escucha otra vez o no, pero algunos van a conocer al Señor. Oremos. Padre Santo, Padre nuestro, que en el día de hoy, y si tú no das, el día de mañana, que las implicaciones de la resurrección de Jesucristo y nuestra futura resurrección sean vistos en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro comportamiento, por la gloria de Jesús y en su nombre. Amén. Estáis despedidos.